Hola, buenos días. Mi nombre es Byron Castro García y soy estudiante de odontología de la Universidad Autónoma de Baja California. Y en este video les voy a platicar sobre el fármaco sería el ibuprofeno. Para comenzar, pues vamos a saber que su nombre genérico va a ser como tal ibuprofeno, o también conocido como el ácido isobutilfenil propínico. Y pues lo podemos encontrar en diferentes presentaciones dependiendo ya de su fabricante. Y pues aquí tenemos un ejemplo del Actron. Y pues el grupo que va a pertenecer a este medicamento vamos a tener que es aldelosaines. Y va a estar derivado a un subgrupo de los ácidos propínicos. La composición de este va a variar. Su principio activo va a ser el ibuprofeno. Puede ser de 200 miligramos, 400 o 600 miligramos. Y ya hablando de excipientes inactivos, hablaríamos del almidón, la celulosa microcristalina, el esterato de magnesio, dióxido de silicio, talco o colorantes. En sus propiedades farmacológicas vamos a tener tres funciones que va a tener este. Va a ser actuar como analgésico, va a actuar como antipirético y va a actuar como antiinflamatorio, por lo cual va a quitar el dolor, va a reducir la inflamación y va a tener una inhibición a la síntesis de las prostaglandinas. Ahora hablando de la farmacocinética de este, la absorción, hablando de la vía oral, va a ser una absorción rápida, se va a unir a las proteínas plasmáticas para poder distribuirse y el metabolismo va a suceder en el hígado a nivel hepático, mientras que la eliminación va a ser por vía renal, pero esta se puede prolongar, ya si el paciente es un paciente de la tercera edad o si tiene una insuficiencia hepatorrenal. Ahora hablando de la farmacodinamia, pues va a ser un inhibidor reversible competitivo de la ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2. Disminuye formación de prostaglandinas proinflamatorias y pirogénicas. También tiene un efecto analgésico por reducción de la sensibilización de nociceptores y efecto antipirético por acción sobre el hipotálamo. En las indicaciones terapéuticas de este, va a estar indicado para pacientes con un dolor leve a moderado, como la cefalea, la odontalgia, las mialgias o los dolores postoperatorios. También los estados febriles, en los procesos reumáticos e inflamatorios, como la artritis reumatoide o la artrosis. También durante la dismenorrea primaria. Resistencia, en este fármaco no se aplica una resistencia en el sentido microbiano, no existe una resistencia como tal en los antibióticos. En las contraindicaciones, este va a estar contraindicado en diferentes casos, como en casos de hipersensibilidad al ibuprofeno o al ácido acetil salicílico, que sería la aspirina, en pacientes con hemorragia gastrointestinal, úlcera péptica, insuficiencia hepática o renal, durante el embarazo y la lactancia. Más a continuación les hablaré de por qué en el embarazo no es tan recomendable utilizar este fármaco. En las precauciones y advertencias hablaríamos de la administración simultánea de corticosteroides, suplementos de potasio o de alcohol. Estos van a aumentar el riesgo de efectos gastrointestinales. También puede incrementar el efecto hipoglucémico de la insulina, hace que aumenten los efectos de los anticoagulantes y reduce o revierte el efecto de los antihipertensivos de los diuréticos. Ahora hablando del grado de toxicidad, vamos a tener dos, la aguda y la crónica. Que en la aguda vamos a encontrar las náuseas, el vómito, el dolor abdominal, la somnolencia, la cefalea. Mientras que si hablamos de unas sobredosis mayores de las que deberíamos estar consumiendo, pues hablaríamos de la depresión respiratoria, la acidosis metabólica, convulsiones, hasta la coma. Ya en los casos crónicos estaríamos hablando de una gastropatía, una alteración renal, una hepatotoxicidad rara o reacciones cutáneas graves. En las restricciones de uso en el embarazo y clasificación de teratogenicidad, en el embarazo se debe de evitar durante el primer trimestre, debido a que en este puede sufrir muchos daños el embrión. Ya en el segundo y el tercer trimestre,
ya estaríamos hablando de que sí se puede utilizar este medicamento, pero de manera controlada. Y debemos de ver si la- el beneficio va a superar el riesgo de este. Y pues la clasificación de la heterogenicidad de este directo no está claramente establecido, pero hay riesgos fetales en el tercer trimestre. También hay riesgos, siempre va a haber riesgos de consumir este medicamento. Por eso es importante que esté en supervisión si se requiere utilizar este medicamento. En la utilización en la lactancia, pues el ibuprofeno se excreta en la leche en cantidades bajas. Un consumo ocasional y a dosis bajas generalmente se considera compatible con la lactancia, pero siempre hay que valorar el riesgo-beneficio. En las reacciones adversas vamos a tener frecuentes y poco frecuentes. En las frecuentes que podemos encontrar son como molestias y el dolor gástrico, las náuseas, la pirosis, el vértigo, la dermatitis alérgica. Y en unas muy poco frecuentes o muy raras sería el vómito, la indigestión, la flatulencia, el estreñimiento, la diarrea, anorexia, cefalea, el nerviosismo y el zumbido de los oídos. Ahora hablando de las advertencias para el paciente que tenemos que darles, es que se tiene que tomar durante la ingestión de los alimentos para reducir las molestias gastrointestinales. También se debe de reducir el manejo o evitar el manejo de vehículos o de maquinaria peligrosa. Y se debe de informar inmediatamente al médico si las molestias gastrointestinales son muy fuertes, si presenta un sangrado o un oscurecimiento de las heces o reacciones cutáneas. La dosis y posología en niños y en adultos. En adultos, hablando del oral, estaríamos hablando como antirreumático. Se recomienda de 400 a 600 miligramos de 3 a 4 veces al día, que sería una cada 6 horas. Como analgésico, 400 miligramos cada 4 a 6 horas. Disminorrea, 400 gramos cada 4 a 6 horas. Y pues en los niños no se ha establecido la seguridad y la eficacia en los niños. Eso es lo que nos decía en el libro del BAM. Pero actualmente ya se utiliza, pero en cantidades mucho menores. Que más a continuación les hablaré. Vías de administración. Vamos a tener 4 vías. Vamos a tener la oral, que estamos hablando de comprimidos y la suspensión. La tópica, de geles y cremas. La rectal, que puede haber en algunas formulaciones. Y pues ya la parenteral, ya estaríamos hablando en el hospital de soluciones 4 en presentaciones y países que lo permitan. Ahora hablando de manifestaciones y manejo de la sobredosificación e ingesta accidental, de qué pasa si nosotros tenemos una sobredosis de este medicamento, pues los signos que vamos a tener comúnmente sería el vómito, la náusea, el dolor abdominal, la somnolencia, letargo, tinnitus. En sobredosis mucho mayores hablaríamos ya de la depresión respiratoria, de las convulsiones, la coma y la acidosis metabólica. Ahora el manejo de si tenemos una sobredosis, pues sería el soporte general y sintomático, el lavado gástrico si es reciente, monitorizar la función renal, los electrolitos y ácida base, el tratamiento en una unidad de urgencias si esto es severo. Las presentaciones y costos de este medicamento van a ser diferentes. Las presentaciones comunes, pues lo podemos encontrar en comprimidos de 200 miligramos, 400, 600 miligramos. Ya hablando de una suspensión oral, que sería la pediátrica, por ejemplo, en 100 miligramos por cada 5 mililitros. En geles tópicos al 5%, cápsulas, ampollas, solución 4 en caso de utilizarse en hospitales. Pues el costo de este puede variar, dependiendo si es genérico o si ya viene de laboratorio. Y pues el costo puede ir desde los 28 pesos hasta los 300 pesos. Ahora hablando de la recomendación del almacenamiento del ibuprofeno, estaremos hablando de conservar en su envase original a una temperatura controlada, aproximadamente unos 30 grados Celsius, y que se mantenga fuera del alcance de los niños como cualquier otro medicamento. Este debe estar también protegido de la humedad y de la luz intensa. Ahora las leyendas de protección de serían no exceder la dosis recomendada para evitar una sobredosis, consultar al médico si los síntomas persisten o empeoran,
si en el caso que nosotros estemos notando síntomas muy graves como el sangrado oscurecimiento de las heces o empezamos a tener en la piel granos, nos empiezan a salir ronchitas, pues deberíamos de consultar a nuestro médico. Y este se debe evitar en el embarazo, debido a que pues tiene complicaciones, pero como dijimos, debemos de ver el riesgo-beneficio y sobre todo mantenerlo fuera del alcance de los niños. Y la bibliografía, pues aquí la encontramos, que sería de la Editorial Médica Panamericana del BAM. Y pues muchas gracias por su atención. Esto fue mi parte de mi fármaco.